Al morir el hombre rico, los hijos llegaron por la herencia, pero este pequeño se les apareció con esta nota y lo cambió todo. Los dos mundos de Julián, por Carlos Matthews. El olor a mantequilla y a azúcar se mezclaba y le daba una sensación de que no había manera de describirlo. Ver la masa leudar era todo un espectáculo, así como la máquina que amasaba. Eso sí era lo más sorprendente. Su madre jamás había sabido cómo explicar la llegada de aquella máquina, pero realmente había sido una adquisición que valía la pena tener, sobre todo en ese momento. Recordaba haberla visto entrar al almacén y sacarla de una caja enorme, donde luego él sabría que estaba la mezcladora o amasadora, como él la había conocido. Gracias a eso, ahora se podían pagar los servicios de luz y de agua. Cuando él cumplió los 5 años, sabía que su madre era panadera y manejaba su propio negocio. Ella trabajaba todo el día y luego, después de darle de cenar, ella se duchaba y subía a su azotea donde, increíblemente, había acondicionado una pequeña oficina donde al finalizar sus días llenaba sus cuadernos de apuntes y llevaba todas sus cuentas allí de su negocio. Julián la observaba hasta que ella terminase. Su madre le había enseñado, mucho antes que empezaran los días en que Julián escuchara sobre los cumpleaños, que si le celebraban o no un cumpleaños no significaba nada. Uno es lo que es por lo bueno que hace en la vida, no por las celebraciones, le había dicho. Julián había crecido con ese pensamiento y para cuando él empezó a hacer memoria de sus propios cumpleaños, recordó que solo en 2 ocasiones él había celebrado un cumpleaños suyo, o su madre se lo había celebrado. Luego en la escuela prefirió evitar no saber los cumpleaños o reuniones de sus amigos a los cuales ellos le invitaban. Eso dolía menos, pensaba, no saber nada de lo que pasaba en el mundo exterior, porque en realidad, muy en el fondo, deseaba a él que celebrasen sus cumpleaños, como el resto de los niños, pero por respeto a su madre, jamás la desafió. Cuando cumplió los 6 años, un día supo que su madre lo sostenía a él con su trabajo y ella estudiaba aparte una carrera para poder administrar su negocio. Entendió que en realidad no era que su madre no quería celebrarle sus cumpleaños, sino que siendo ella la única que mantenía el hogar, no le quedaba dinero extra para que celebraran cumpleaños. Cuando él se dio cuenta de esto, decidió no decir nada y solo tener paciencia con su madre. Él se compadeció de ella por el esfuerzo que ella hacía. Ahora estaba allí observándola mientras ella trabajaba. Solo doña Agripina, una vieja amiga de su madre, era la mujer que le ayudaba y de la única persona que su madre se dejaba ayudar. No quería que gente extraña entrara a su cocina, a no ser que sea el mismo gobierno. Esos días, que eran los fines de semana, su madre lo alistaba para llevarlo con ella a celebrar. Decía esto en realidad, pero al final simplemente caminaban y particularmente se la pasaban mirando las copas de los árboles. Luego esperaba que llegase algún vendedor y compraba algún dulce para mantenerlo a raya. Julián era un pequeño soñador. No había nacido en una cuna de oro y él lo sabía, aunque su madre intentaba no decirle que esa era su realidad. Julián, después de todo, lo sabía. ¿Cuándo seremos ricos, mamá?, le preguntó. Veo a muchos niños siendo felices. Sus padres no tienen la preocupación que tenemos nosotros. Jamás les falta nada. ¿Por qué nosotros no tenemos tanto dinero como ellos? Su madre al escucharlo solo guardaba silencio, pero parecía quedar pensativa con lo que su hijo le decía. Tenía esa mirada mientras racionaba las porciones de harina antes de hacerlas leudar para luego meterlas en el horno. Algo pensaba, y Julián parecía percibirlo. Tenemos esta mezcladora y vendemos todo lo que podemos, hijo. Un día terminaré mi carrera y saldremos de esta situación, lo prometo. Mamá, pero siempre hacemos lo mismo cada día. ¿Cómo pues podremos obtener cosas diferentes si seguimos haciendo lo mismo? La madre de Julián se detenía como que ya estaba algo hostigada con tantas preguntas. Lo que yo hago es más de lo que la gente hace comúnmente, y si quieres que algo más pase en nuestras vidas, solo eso debes saber. La conversación parecía terminar,
Pero entonces la nostalgia llegaba a los pensamientos de Julián. Mamá, ¿y papá? ¿Por qué no ha venido? Cada año dice que va a venir. Solo lo he visto una vez. Solo una vez. Solo una vez este año. Caray, solo una vez. Se tomaba la cabeza Julián pensando. ¿Él no nos extrañará? ¿Él no puede venir como antes? Julián, hijo, lo tomaba su madre del rostro. Mi pequeño hombrecito, tu padre es un hombre muy ocupado y yo no quiero molestarlo. Es mejor que él siga su vida y nosotros la nuestra. No hay forma de que podamos tenerlo todo. Nadie tiene todo en la vida siempre. Madre, quisiera verlo a veces. Tengo ganas de llorar porque he ido a la ciudad de los ricos y he visto cómo ellos comparten con sus padres. En los juegos me les he quedado viendo y realmente ahora pienso que lo necesito. No sé por qué lo necesito. El llanto era eminente. Su madre lo consolaba. A sus 7 años ya, las cosas ya no sonaban tan reales. Las excusas de su madre perdían credibilidad. Era esa línea entre la fantasía de tener un padre ocupado en el extranjero que solo lo venía a ver una vez al año. Había perdido sentido al ver la realidad que vivían todos sus amigos en la escuela de primaria. Pero lo que más le dolía ahora era darse cuenta que quienes supuestamente deberían ser las personas más ocupadas del mundo tenían tiempo para jugar con sus hijos al menos una vez a la semana. Otros él mismo había visto mientras se paseaban cerca de la reja que dividía la ciudad de los ricos con la de los pobres. Sus plazas, las piscinas azules y las risas de los pequeños siendo elevados en el aire por sus padres. La felicidad que ellos transmitían no tenían descripción para una mente tan joven como la del pequeño Julián. La mañana estaba nublada, pero la vida de los ricos era de color cada instante. Julián salió ese día con el fin de traer algunos ingredientes, pero estaba siendo bombardeado por las escenas que, a pesar de que él había hecho resistencia por mucho tiempo, de tener algún sentimiento por eso, ahora estaba cediendo. Quería saber qué se sentía en realidad ser amado por su padre. Sacó su gorro y se detuvo una vez más a maravillarse con el subir y bajar de los diferentes niños de los coches de lujo de sus padres. Estaban luego sobre el césped disfrutando de frutas y jaleas con panes recién horneados y abrigados con una fina tela de algodón. El olor había sido traído hasta sus fosas nasales y sabía que el pan era bueno, no tan bueno como el de su madre, pero sí que eran buenos. Romero, un pequeño niño rico, sabía que lo encontraría en las rejas observándolo. Hacía unos meses la pelota de este había caído al otro lado de la reja, al otro mundo. Julián se dio cuenta y sin pedir nada a cambio se la retornó lanzándola por la parte de arriba. Desde allí, ambos quedaban en encontrarse y conversar por unos minutos. Julián recibía $5 de este niño casi cada día. Era un secreto entre los dos. Se llevaban muy bien. Romero era un pequeño niño rico, pero compartían algo en común. El padre de Romero también había viajado lejos y no lo veía hace mucho. Lo interesante era que al estar ambos en la misma situación, la solidarización que surgió entre los dos fue casi perfecta, que no les importó saber el nombre de sus padres ausentes. A Romero no le iba tan mal como a Julián, quien se sentía que levantarse muy temprano para ayudar a su madre y luego irse a la escuela era realmente un sacrificio. Pero aún así sus mundos estaban siendo llevados a un punto donde nadie más comprendía que ellos. Al terminar, como siempre, Romero le daba los $5, los cuales Julián había empezado a juntar para ayudar a su madre sin que ella lo supiera. $3 nada más era mucho dinero en esa época, sobre todo para un niño, lo suficiente como para pagar el consumo de la máquina que amasaba en el negocio de su madre. De lejos, Julián había observado a la madre de este sollozar por unos minutos y luego tratar de reponerse rápidamente cuando Romero volvía a su lado. El mundo era tan grande, pensaba, y a la vez tan pequeño, que dos almas así se habían juntado para hablar sobre sus realidades. Ambos habían cumplido años ese mismo mes. Esa era otra de las coincidencias que los unía cada vez más. Romero se despedía mientras Julián quedaba aún observándolo subirse a su moderno auto deportivo. Después de algún tiempo volvió en sí y descubrió
que ya era muy tarde. Su madre debería estar buscándolo, molesta. ¿Por qué se habría demorado mucho?, se estaría preguntando. En realidad, el camino hacia la bodega principal no quedaba en el trayecto de la reja que dividía ambos mundos, pero Julián siempre solía ir por allí y soñar, imaginarse con esa vida. Mamá terminará pronto, decía, y viviremos en una de esas casas. Tomando aire, se recargaba de optimismo para volver donde estaba su madre luchando para entregar un pedido. ¿Dónde te habías metido? Se suponía que no tardarías más de 10 minutos. 1 hora, Julián. 1 hora. ¿Cómo es posible? Julián sabía que era cierto, pero guardó silencio. Anduvo alcanzando a su madre los ingredientes y le buscaba la mirada. Quería decirle algo, pero no sabía cómo. Era la misma pregunta una y otra vez, pero una más se le ocurrió, justo en ese momento. Madre, ¿y si voy a la ciudad de los ricos y hablo con ellos para que recibas un mejor pago? Aparte, tus panes son muy deliciosos y eres muy empeñosa en hacer esto. Hay restaurantes donde he visto que descargan pan del día. Allí venden desayunos. Podría ser una buena oportunidad. La madre de Julián lo observaba por bastante tiempo, pero también seguía amasando. Ella jamás había intentado eso. En realidad sus ventas eran para bodegas y panaderías que compraban la producción y sí, era cierto, le compraban todo a precio muy bajo. Ellos trabajaban de madrugada haciendo leudar todo, horneando para mañana, pero también luego de las 3 de la tarde tenían que volver a hornear nuevamente. Bastante trabajo y encima llevar su último año de administración en la universidad. Ya casi no tenía fuerzas. Ella pensaba en dejar la panadería en algún momento y dedicarse quizá a llevar la administración de otra empresa más grande. Tendría un sueldo seguro y su hijo tendría también un seguro de salud. Pero la idea de Julián pareció mostrarle un camino que podía explorar. Sería excelente tener más dinero para pagar su titulación. De seguro no tendría problemas. Ella se había roto la cabeza estudiando para aprobar todos sus cursos y cuando supo el precio de lo que costaba su título y su graduación, quedó pálida. Y lo peor no era eso, no era lo peor de todo, sino que pronto terminaría y si no lograba su titulación, todo sería en vano. Julián la había convencido, aunque su madre no sabía cómo lo haría. Le dijo que el fin de semana irían juntos a visitar algunos negocios a ver si podrían tener suerte de esa manera. Sin embargo, Julián estaba muy entusiasmado y ese mismo viernes, cuando volvía de la escuela, pasó por la reja que dividía ambos mundos como él mismo lo había denominado y observó entonces los negocios. Anduvo yendo y viniendo una y otra vez para estudiar la llegada de los proveedores a alguno de los restaurantes. Había uno muy elegante. Abría sus puertas recientemente. Cerca de este, los lustradores de calzado abrían ya sus negocios para esperar a sus clientes. Julián sabía que si venía con su madre, ella no sabría dónde ir. Él sí, había pasado un montón de tiempo y 1000 veces por esos lugares. Al ser él un observador, podía saber muchos detalles de los negocios. Caminó hasta la calle, por donde terminaba la reja que dividía los dos mundos y entró armándose de valor para ofrecer el negocio de su madre, de la forma más simple y directa posible. Hola, señor empresario, soy Julián, mi madre es panadera y nos gustaría proveerle de pan a su hermoso restaurante. Creo que suena muy aburrido, decía mentalmente Julián mientras ensayaba su presentación. Estaba a unos pocos metros de la puerta trasera del lugar cuando un hombre anciano lo detuvo. Mi joven amigo, ¿eres un trabajador? No, señor, vine a ofrecerle. El hombre anciano lo interrumpió. Necesito ayuda con unas cajas. ¿Podrías darme una mano? Es que solo será esas cajas, para dejarlas en el suelo. Soy un hombre viejo ya y no puedo hacer mucho esfuerzo, pero necesito irme y los muchachos están adentro. Julián caminó hacia la lujosa camioneta, se quitó el gorro y siguió en dirección de donde estaban las cajas. El anciano lo observaba sonriéndole. Te daré unos $, en cuanto llegue mi chofer. No es eso, señor, solo que vine a ofrecer un servicio. Julián hablaba, pero el anciano parecía estar preocupado en sus propios asuntos.
Cuando hubo bajado las 10 cajas de lo que parecían ser adornos o algo por el estilo, reanudó su camino hacia la puerta donde supuestamente llegaban los proveedores, pero ya no halló a nadie. Caray, perdí mi oportunidad. Así se lamentaba cuando de pronto una mujer salió. Parecía tener ropas finas y todo apuntaba a que ella estaba a cargo o que quizá era la dueña incluso. Julián sabía que esa era su oportunidad. Señorita, buen día. Soy Julián. Mi madre es panadera. Veo que está abriendo este hermoso restaurante. Nuestros panes son de lo mejor. No se enduran rápido. Mi madre es la que se encarga de eso y yo le ayudo. Podríamos proveerle. ¿Qué dice? ¿Tenemos un trato? Julián extendió la mano esperando una respuesta positiva. Sin embargo, la mujer lo ignoró por completo. Julián insistió que le daría buen precio. Mírate, muchachito, ¿cómo vienes con esa vestimenta toda decolorada? Ese gorro tuyo todo despintado y sucio. Vete de aquí. Julián saboreaba el fracaso de su primer intento. Era solo el primero, decía, cuando entonces una voz lo llamó. Se le hizo familiar, algo así como un sonido que él había escuchado en algún lugar. Volteó y entonces lo vio. Era él, el anciano a quien él mismo, minutos antes, había ayudado a bajar sus cajas. ¿Qué pasa, mi buen amigo? ¿Viniste por el dinero? ¿Dinero? ¿Cuál dinero, señor? Pues como te dije que te daría una propina. Oh, no, señor. No creo que eso sea así. Señor, ¿usted lo conoce?, dijo la mujer con un tono un poco de asombro. Sí, señora Leonora, este muchachito es el más servicial que he encontrado. Tome, mi joven amigo. El viejo le extendió una mano con unos billetes. Julián entonces lo dedujo. ¿Era ese acaso el hombre, el dueño del restaurante? La verdad era que sí. Julián entonces sabía que esa era la oportunidad. No se preocupe, señor. Yo suelo ayudar siempre a las personas. El viejo entonces dijo las palabras que él había querido escuchar alguna vez en su vida de un hombre rico. ¿En qué te puedo ayudar, mi joven amigo? Lo que tú quieras, yo te serviré. Los ricos también pasamos por apuros, como tú ves, y ahora tú me has ayudado, me has salvado la vida. Señor, mi madre es panadera, y pasé para pedirle la oportunidad de abastecerle de pan a su hermoso restaurante. El anciano entonces tenía una foto. Le dijo, ¿crees que tu madre y tú puedan hacer de estos unos 500 para empezar? Mañana es la inauguración y si queda bien, tendremos un trato. Si no, pues al menos he pagado mi favor contigo, muchacho. Señor, sí podemos. Bien, me parece muy bien. Mañana a las 6 de la mañana los traes empaquetados, todo con papel manteca, en canastas de carrizo. Te pagaré buen precio. Julián tenía en mente recibir 20 centavos por pan. A su madre le pagaban apenas 0.9 centavos, precio al por mayor. Con un centavo él era más que feliz. Julián extendió su mano y el viejo la estrechó en señal de que tenían un trato hasta mañana. Caminó a casa pensando cómo le diría a su madre que había cerrado una venta de 500 panes que tenía que entregar el día de mañana. Al abrir la puerta de la panadería, su madre estaba amasando la última porción de harina. «¡Mamá!», gritó de súbito Julián. «Ya tenemos un pedido grande». «¿Uno de $10, hijo?», preguntó su madre sarcásticamente. Ambos rieron. «Pues no, mamá, pero el hombre que me hizo el pedido es rico y pagará buen precio». «¿Y cuántos haremos?». «Pues unas 500 unidades para empezar». «¿500? Hijo, no tengo esa harina. Acabo de pagar mi último mes en la universidad. Creo que no podremos surtir esa orden esta vez». «No te preocupes, mamá. Tengo un dinero que nos bastará para hacer esos 500 panes». Su madre lo observó extrañada. ¿Cómo tendría él $10? ¿Era lo que necesitaba en total para hacer esa orden? Julián los tenía, y tenía más incluso, pero no sabía que era mucho dinero. Su amigo Romero se lo había dado las veces que Julián jugó con él, en aquella reja que dividía ambos mundos. Su madre preguntó a Julián y Julián dijo la verdad. Un amigo rico le había regalado,
Aunque todo era extraño, la madre de Julián veía esa oportunidad como única. Sin embargo, se aseguró que sea cierta, porque de no ser así, perderían demasiado. Julián tenía en la mano la tarjeta de presentación de aquel hombre y eso pareció bastar. Durante la madrugada, Julián vigiló la masa mientras leudaba y llegaba a su punto para poder ponerla al horno. Él decía que ahora sí podía invertir ese dinero, compraría otra amasadora, crecer y ayudar a su madre de esa forma. Su madre entonces fue por las canastas que estaba con polvo, que hacía mucho tiempo que no recibía un pedido así de grande. Así todo quedó listo, y provisto de un triciclo alquilado, se dispusieron a llevar el pedido hasta aquel restaurante fino. Se habían jugado todo por ese pedido y significaba mucho para ellos. La madre de Julián lo abrazaba mientras esperaban al anciano afuera de aquel restaurante. «Vuelva a las 4», dijo el anciano luego que recibió el pedido, y después de esto cerró la puerta por donde ingresaban los proveedores. Dormirían ambos al llegar a la casa. Estaban agotados. Aunque la madre de Julián tenía que ir a la universidad antes de las 4, Julián se encargaría de cobrar el dinero, pensaba. Durmieron hasta el mediodía. Al menos ella se despertó y salió caminando hasta la universidad, la cual quedaba a 20 cuadras de su casa, no tan lejos para ellos que estaban acostumbrados a caminar siempre. Julián quedó rendido y pensó que pronto volvería con el dinero. Su madre lo tomó del rostro y lo besó. «Pronto saldremos de acá», dijo susurrando, y Julián lo vio irse. Se iba desapareciendo mientras él luchaba por no cerrar los ojos por el cansancio y el sueño. El día cambió de despejado a nublado, y una leve sensación de nostalgia lo invadió. Había llegado al lugar unos minutos antes. Aguardaba allí. No había almorzado ni desayunado porque se había despertado tarde ese día, todo por cumplir con el pedido. Nada había dormido. «Esto va a cambiar pronto», se decía. «No me he quedado cruzado de manos. No, claro que no. El que busca encuentra. Haz cosas diferentes si quieres resultados diferentes. Mamá terminará su carrera y saldremos de esto. Yo quedaré a cargo del negocio y tendremos mucho dinero para irnos de vacaciones. Compraremos una casa en el lado de los ricos. Quizá no, porque podría incluso construir con ese dinero un nuevo lugar de los ricos en este lado». Los pensamientos de optimismo lo llenaban, pero algo parecía traerlo a tierra nuevamente. Era bueno soñar y proyectarse, pero el camino era realmente cuesta arriba. ¿Estaba él dispuesto a pagar el precio? Era la pregunta. Eso lo había escuchado varias veces de unos hombres que vendían libros para superarse o ser como los ricos. Él había escuchado esos consejos y no le había costado nada, solo tenía que entenderlo y ponerlo en práctica. Era todo. En ese pensamiento estaba sumergido cuando el viejo hombre salió por la puerta trasera y le extendió un billete de $80. «Hijo, ve y dile a tu madre que necesito otros 500 más para mañana y que no tarde porque perderé mucho más si lo hace». Julián se apresuró a despedirse y volver a casa. No había que perder. Quiso esperar a su madre, pero luego analizó la situación y se dijo: «Yo sé cómo hacerlo. Allí está la máquina. Iré por un saco de harina, ingredientes y empezaré yo mismo», se dijo él. Él tenía el dinero y su madre aún no llegaría hasta la noche. Sería un gran alivio para ella saber que él había avanzado hasta que ella llegase. El pedido era la oportunidad y saldría de ese lugar para siempre. Cada bola de harina que amasaba, que sacaba y dividía en porciones, le hacía sentir que su madre estaría orgullosa de él y que ellos estaban un poco más cerca del objetivo. Sin embargo, él no presagiaba lo que estaba a punto de pasar. Eran las 2 de la mañana ya, y todo casi estaba listo. Él se había adelantado demasiado, tanto así que incluso podría dormir. Las canastas estaban limpias y el triciclo aguardaba para llevar a la mañana siguiente. Quiso dormir, pero su madre no llegaba, y eso sí que era angustiante. ¿Qué se suponía que había pasado? Eran casi las 6 de la mañana. Tendría que apresurarse. Al llegar recibió su paga y una nueva orden para que trajera otros 500 panes más al día siguiente. Recibió el dinero incluso, pero ya no se sentía tan bien. Empujó el triciclo.
Tenía el dinero en su bolsillo, pero había un vacío que no podía explicar. No había con quién celebrar y eso realmente era triste. Llegó a la panadería y doña Agripina contenía el llanto. Luego más personas, luego amigas de la universidad de su madre, luego la policía, luego una carroza fúnebre. Sus ojos iban de una dirección a otra tratando de buscar pistas para poder entender lo que estaba ocurriendo frente a él. ¿Y mamá? ¿Dónde estaba? Doña Agripina trató de ser fuerte y recuperarse para decirle lo que jamás en su vida se habría podido esperar. Una mujer hecha desde abajo había intentado terminar su carrera para no depender de nadie más. Mantenía a su hijo y se perfilaba a tener una mejor oportunidad, pero había fallecido trágicamente. Un auto la había embestido mientras ella iba por la vereda, sin razón alguna. ¿Cómo podría esperarse eso ella? ¿Cómo él podía pensar que en el último tiempo su madre terminaría sus días de esa forma, atropellada por un irresponsable al parecer? Al saber de esto, su mundo se quebró y quedó todo en silencio. Le ensordecía su respiración. El dinero que tenía en el bolsillo tintineando con todas las monedas había perdido su valor y todo se volvió confuso. Su sollozar de impotencia lo exponía todo lo que tenía por dentro. Julián jamás se había esperado un desenlace así. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué justo en ese momento? Tomó su tiempo reponerse. La señora Agripina se encargó del pedido mientras que Julián velaba a su madre en su sala. Muchos vecinos le dejaban sus condolencias al igual que los arreglos florales. Muchos lamentaban la pérdida de aquella mujer sabiendo lo que ella era y lo que había estado a punto de alcanzar justo antes de morir. Qué injusto le parecía todo, sin embargo el destino lo había puesto allí, en esas circunstancias y nada volvería a ser como antes. El entierro fue de lo más desgarrador que podría verse en un niño. Su amigo Romero lo sabía, porque había salido en la noticia y el apellido le pareció familiar. Nada dolía como eso. El dinero estaba llenándose en su viejo baúl, en uno que su madre había guardado por muchos años, y ya no tenía ganas de usar nada. Doña Agripina tuvo que contratar a 2 jóvenes más para que la ayudasen. El negocio seguía, pero pronto algo más aparecería en su vida. Doña Agripina era la que sabía mucho más de lo que se esperaba. Así que, después de unos meses, cuando al menos Julián entendió que su madre estaba descansando ya de todo lo que había significado su vida como una maratón, había llegado a su fin de esa manera muy trágica, pero él tenía que resignarse. Los días empezaron a ser llevaderos. Julián, a sus 8 años, ahora quería surgir y honrar la memoria de su madre. Ella había luchado tanto. Su vida mejoró, pero un día un agente de policía llegó a su casa. Doña Agripina había quedado a cargo de Julián al ser él aún menor de edad. Julián los encontró hablando y doña Agripina lloraba desconsoladamente, pero también había cierta impotencia en su expresión. Ajustaba el puño en señal de rabia. El agente se fue y Agripina entonces le diría algo a Julián que marcaría el inicio de una batalla por vengar a su madre. Alguien descubrió que tu madre era una buena persona, hijo, y ha resultado que el hombre que atropelló a tu madre y le dio muerte fue contratado por alguien que quería ver que ella estuviera fuera de juego. Julián estaba sin palabras. No entendía más que alguien había planeado eso con su madre. Tienes que ser fuerte, hijo. La verdad, tu madre quiso que siempre yo guardara el secreto, y mira que a pesar de eso, lo que le han hecho realmente no es justo. No debió ser así. ¿Cuál secreto?, preguntó Julián. Tienes que calmarte primero, hijo, y escuchar atentamente. Solo te diré lo más importante. Ya no tiene caso que sepas más de lo que te diré a continuación. Tu padre vivió un amor con tu madre, pero él estaba casado. Tu madre no lo sabía. Un día ella lo descubrió. Ella en realidad lo amaba, pero era mejor que siguiera él con su familia. Él vino un día y le trajo esa mezcladora. Tu madre siempre había querido tener una panadería, pero cuando ella se enteró de todo, quiso tirarla a la basura. Sin embargo, descubrió que estaba embarazada de ti.
Tu padre lo supo y quiso dejar todo por ella, por ustedes. Le ofreció una vida de ensueño, pero tu madre rechazó todo. No quería saber nada de tu padre. Pero yo soy una mujer vieja, hijo, y pronto he de morir. Por eso tengo que decirte que tu madre no quería nada, pero tu padre me dejó esta nota. Allí, detrás de ella, está la dirección. Mañana te acompañaré. He sabido que él ha fallecido hace algunos meses. Ahora está con tu madre, pero tú tienes que ir por lo que es tuyo. La esposa de tu padre los ha querido desaparecer a ustedes. Eres rico, Julián, eres rico. Y después de esto, añadió, ve con esto y cambia tu vida. Ser panadero es bueno para nosotros los de este mundo, pero tú tienes otro destino marcado. Julián tenía los sentimientos encontrados y no sabía cómo hacer o qué hacer. Sin embargo, al día siguiente partió al barrio de los ricos en busca de lo que le pertenecía y lo que ellos le habían querido arrebatar o habían intentado hacerlo. No daría por sentado nada. El recuerdo del esfuerzo de su madre y que al final ellos terminaran con su vida, cuando ellos no habían querido nada, no era justo, tendrían que pagar. Habían llegado. Doña Agripina se puso algo nerviosa, pero estaba allí. La dirección era la notaría y el estudio de abogados. Julián iba con ira, sabiendo que tenía otros hermanos. No sabía de qué edades, pero eso era lo que sabía. Él acabaría con ellos, se lo juró mientras iba camino hacia ese lugar. Al ingresar con su documento fue recibido por el recepcionista y se convocó rápidamente a la viuda y a sus 2 hijos para que se leyera la voluntad de su padre. Julián se entretuvo mirando los diferentes cuadros del lugar, que no se percató que la esposa de su padre había ingresado ya al mismo lugar. La mujer lo miraba con desprecio e ira. Se sentó lejos de Julián. Julián sabía que su padre lo había amado, a pesar de ser fruto de un amor en esas circunstancias. Él era su hijo y eso nada lo podía cambiar. Él es el hijo de don Romero. No tienen que saludarse, dijo el abogado encargado. Solo tienen que saber que hoy se leerá la voluntad de mi difunto cliente. Julián no podía evitar sentir rabia, pero lo que vendría después nadie, ni siquiera él ni ella que lo miraba con desprecio, habían imaginado. Los dejaría sin nada, con la nota que tenía en su bolsillo. Su mismo padre lo había dejado escrito. Jan, Romero, pasen y conozcan a su hermano, le dijo el abogado. La mujer al escuchar esto se puso de pie y dijo, ¿cómo se atreve? No tiene derecho de decir que él es su hermano. Es fruto de un amorío que tuvo mi esposo. El mayor de 18 años entró y ni siquiera saludó a nadie. No tuvo ni reparo en sentarse. Estaba allí para que se le diera la parte que le correspondía. Luego entró el más pequeño, de 7 años. Julián alzó la vista y entonces lo vio. Ambos se miraron y quedaron congelados. Incluso ambos al verse iban a sonreír, pero la realidad sobrepujaba a aquel momento y el encuentro se tornó un poco confuso. ¿Romero? ¿Julián?, dijo él emocionado. «Romero, ¿tú conoces a este engendro?», dijo la mujer, quien estaba en una esquina. «Es mi amigo del parque, Julián. Te lo había dicho, mamá». La mujer no se lo creía. «¿Cómo es posible esto?». Julián se puso de pie y cuando Romero se acercaba, su madre le dijo: «No lo puedes abrazar. Él es nuestro enemigo». «Mamá, pero es mi amigo». «¿No entiendes, tonto?», dijo su hermano mayor. «Él nos dejará en la calle». «No, eso no pasará». «Julián, no es así, ¿verdad?». «Claro que no es verdad, dímelo». Julián estaba conmocionado y prefirió no responder. Sacó la nota de su bolsillo y se lo entregó al abogado. Entonces todos detuvieron su respiración. «Señores, las palabras de don Romero Versalles son las siguientes. Sé que estáis esperando que yo deje de existir para que sepáis qué os corresponde y qué no, pero mi voluntad es que solo uno de mis hijos, a quien le entregaré una carta poder,
se hará cargo de mis posesiones y sea él y solo él el que determine lo que se haga con todas mis posesiones. A mi hijo Romero y Jan puede que sean los primeros, pero es su madre quien al final decidirá, y eso es algo que yo sé que no terminará bien, y por esa razón he decidido nombrar un solo albacea de todas mis posesiones. A quien tenga la carta poder, a él ustedes deben esperar. Los amo, su padre Romero. No puede ser, decía la mujer. Esto es una broma. El abogado la interrumpió. Ahora procedo a leer la nota o la carta poder. Julián, hijo, te nombro albacea de mis bienes. Eres un niño muy inteligente, humilde y sobre todo has sido criado por una mujer justa. Por esa razón, es mi decisión que gobiernes y decidas sobre tus hermanos e incluso sobre la mujer que se ha quedado como viuda, siendo que ésta ha procurado siempre sus propios deseos y sus propios anhelos. Es todo, señores, dijo el abogado. Cuando él tenga 18 años, esto dijo el abogado señalando a Julián, tomará posesión, mientras se le asignará una pensión modesta a sus 3 hijos y a usted como viuda. Julián, eres el guardián de las cosas de tu padre. ¿Quieres decir algo? Julián guardó silencio y respondió, pensaba dejarlo sin nada. Mi padre me dejó esto para que yo hiciera lo que quisiera, pero ahora me doy cuenta que Dios tiene otro destino para nosotros, otro camino. Me he dado cuenta de dónde en realidad ha venido la maldad que acabó con la vida de mi madre. Son cosas que ya han pasado, pero no debieron ser así. Dios ha querido que conozca a Romero, mi buen amigo, y después de mí, a él le daré una buena parte y que él decida qué hacer al final. Ese ya no será mi asunto. Al terminar de decir esto, Julián agradeció y abrazó a su hermano por primera vez por su generosidad. Atrás había quedado aquella reja que dividía ambos mundos y ahora había resultado que ambos eran hermanos. Si no fuera por él, yo no habría sobrevivido, dijo Julián emocionado. Sus $5 que me dio cada vez que me veía de propina ha marcado la diferencia en mi vida. Años después, se hizo como lo habían planificado. Romero supo la verdad y aceptó que su madre sea castigada por el crimen. Fue duro, pero fue lo justo. Actualmente Julián mandó derribar el muro para que no exista distinción. Hizo donaciones para la construcción de parques y escuelas en las zonas marginales, además de seguir en comunicación con su hermano Romero, quien hizo posible que al final los dos mundos se juntaran. Hasta acá ha llegado la historia, mis queridos amigos y amigas. Espero que hayan podido captar el corazón de la historia, el latido de corazón y vida. Antes de terminar, quiero enviarles un saludo a todos aquellos que han comentado el video pasado. A Héctor Herrera, a Carmen Maicén, a Rocío Lara, a Aurora González, Miriam Barreto y a todos los que comentaron en el video. Reciban un cordial saludo de mi parte. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews. Nos vemos. Hasta la próxima.